Se ven algunos pacientes en el pasillo de manera puntual y esperando el traslado a la planta y pueden pasar unas horas. En todo caso, todos los pacientes están perfectamente atendidos, ni hay colapso ni hay saturación, hay trabajo al 100%. Urgencias. Así estaba esta mañana el Hospital del Mar de Barcelona con varios pacientes en camilla esperando su habitación. Y no es precisamente Cataluña una de las comunidades con más casos de gripe diagnosticados. Navarra y País Vasco son por ahora las que tienen más enfermos. Pues así llevan todo el fin de semana las urgencias de hospitales de todo el país, como es el caso de ese, de Barcelona. Carla Meyer, cuéntanos. Sí, Isabel, buenas tardes. Hay algunos pacientes que llevan ya una semana, es decir, 7 días esperando en urgencias para ser trasladados a la planta de ingresos. Para que se hagan una idea, en este Hospital del Mar de Barcelona hay ahora mismo unas 170 personas en urgencias, cuya máxima capacidad es de 90, es decir, casi la mitad. Y tanto los pacientes como sus familiares se quejan de lo incómoda que resulta esta situación y de la falta de intimidad que tienen. Hospitales como este en el que estamos, por ejemplo, el Hospital del Mar, según los sindicatos, han atendido a 180 personas en el servicio de urgencias, el doble del número de camas que tiene ese servicio, y al menos 60 de ellas han necesitado 24 horas para ser atendidas por los especialistas. De nuevo vemos las imágenes de pacientes en pasillos. Un año más llega la gripe y, dicen los sindicatos, sigue faltando personal. En plena epidemia de gripe, los pacientes se amontonan en el pasillo del Hospital del Mar de Barcelona. Nos tienen ahí de 15 a 20 horas en un pasillo. Difícil no contagiarse si se ha ingresado por otro motivo. Están pegados unos a otros. Y la de ellos son las mismas. Y lo que es peor, alguno lleva allí desde el viernes, como el padre de esta señora, con 91 años. La situación es precaria. Sindicatos y pacientes denuncian la falta de personal en plena epidemia cuando se superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes. El número de médicos es el mismo para el triple de pacientes. Al servei d'urgències de l'Hospital del Mar. Són imatges d'ahir a la tarda, quan el personal sanitari va xifrar amb més de 160 els malalts a urgències, dels quals 44 hi han superat les 24 hores i el més antic, les 140. Treballadors i sindicats denuncien una situació de saturació estructural de la qual diuen no es pot responsabilitzar la grip, que arriba cada any, i que el problema és la manca de recursos humans i materials. Sent generosos, hi ha una capacitat per uns 90 pacients i hem arribat aquesta setmana a tenir 180 pacients, o sigui, duplicar el que s'entén que seria l'ocupació adequada. Además de eso, estamos pidiendo que la plantilla sea realmente de carnes y con cargas de trabajo razonables. Queremos también que se resuelva la mayor parte de los problemas de salud en los CAPs para evitar así las largas listas de espera y que se colapsen las urgencias. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me there
I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.